que habla, la sangre que habla. Vamos a leer ahora en el libro de la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 24. Dice así la palabra de Dios. Dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Jesús es el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada de Jesús habla mejor que la de Abel, según nos muestra la palabra de nuestro Dios. Así entonces, la sangre de Abel en el Antiguo Testamento nos habla del pecado y de la culpa. La sangre de Abel nos habla del egoísmo de Caín, nos habla de la maldad, nos habla también del crimen, del asesinato de un hombre malo. Sin embargo, la sangre de Cristo nos habla cosas mejores que la de Abel. La sangre de Cristo nos muestra, en primer lugar, el amor de Dios. La Biblia nos dice en Juan el capítulo 3 y el versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La sangre de Jesús también nos habla, en segundo lugar, de un propósito eterno. Por ejemplo, en Apocalipsis el capítulo 13 y en el versículo 8 nos muestra el propósito eterno de Dios. Dice la Biblia: el Cordero fue inmolado desde el principio, desde la fundación del mundo, dice la palabra del Señor. Fue inmolado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También la Biblia nos muestra la palabra del Señor en Primera de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 20, dice que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Por amor de nosotros fue manifestado el Señor, y ya había un propósito eterno, que era la salvación de la humanidad. Dios sabía de antemano lo que iba a ocurrir en el mundo. Y Dios, antes de la fundación del mundo, sabiendo que el ser humano se iba a desviar, que iba a pecar, que iba a apartarse, que iba a caer en el pecado y en la muerte, entonces el Señor había hecho un plan de salvación para la humanidad. En tercer lugar, la sangre de Cristo nos habla acerca del sufrimiento. Leemos en Apocalipsis el capítulo 5 y el versículo 9. Apocalipsis 5:9 se nos habla acerca de un cuadro interesante en la profecía. Y la Biblia misma nos muestra el rollo y el cordero. Juan en el capítulo 5, en el versículo del 1 al 3 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y dice la Biblia: y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan lloraba porque en ese libro estaba el destino de la humanidad. En ese libro estaba la historia de la redención. Y justamente, como dice el espíritu de profecía en el comentario bíblico adventista, cuando habla de este capítulo del Apocalipsis, la profeta explica que en ese libro está escrita toda la historia de la humanidad. Cada vez que Cristo iba abriendo un sello, se abre un capítulo de esta historia. Justamente cuando la Biblia dice que era un libro, se le llama el libro de los 7 sellos. En el griego utiliza la palabra griega biblión, que significa conjunto de libros. O sea que este conjunto de libros
Son 7 libros, uno dentro de otro, escritos por dentro y por fuera, donde ya Dios había escrito de antemano lo que iba a acontecer en el futuro. Porque Dios conoce el fin desde el principio. Así entonces, cuando Cristo empieza a abrir este libro, antes de que lo empiece a abrir, perdón, dice la Biblia en el versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Así entonces Cristo venció, Cristo abre el libro, y hoy en día estamos en la apertura del 6º sello, y está casi ya por llegar el tiempo en el cual se ha de abrir el 7º sello, que es cuando va a haber silencio en el cielo para la segunda venida de Cristo. La sangre de Cristo habla muchísimo, porque en el versículo 9 nos dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. En otras palabras, Cristo fue sacrificado. Dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Así entonces, la sangre de Cristo nos habla de su sufrimiento. La sangre de Cristo nos habla de cosas muy importantes. Nos habla también de la sustitución, porque Él tomó nuestro lugar. La Biblia nos muestra la historia de Abraham con su hijo Isaac. En Génesis, en el capítulo 22, Dios le dice a Abraham que tomara a su hijo único, el único de la promesa, quien él amaba, y que lo llevara al monte que le iba a mostrar y que lo sacrificara. Una prueba terrible para Abraham, porque era el hijo único, el hijo de la promesa. El hijo había llegado y Abraham quizá pudo haberle cuestionado a Dios acerca del por qué estaba pidiendo que sacrificara a su hijo único, aquel que era el hijo prometido por Dios. ¿No era que Dios le había dicho a Abraham que iba a ser padre de multitudes? También Dios le había dicho a Abraham que en su simiente iban a ser benditas todas las simientes de la tierra, que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero ahora la fe de Abraham estaba siendo probada, y dice la Biblia en Hebreos, en el capítulo 11, cuando habla acerca de la fe de Abraham, dice en el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso aún para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham confió en Dios. Por eso fue que levantó la mano con el puñal para sacrificar a su hijo, para degollarlo. Pero en ese momento dice la palabra que cuando lo iba a degollar, Dios le dijo a Abraham que se detuviera, porque ahora entendía a Dios. Ahora Abraham había demostrado que le amaba, y amaba a Dios por sobre todas las cosas. Y en ese lugar fue donde Dios proveyó un sacrificio, proveyó un sustituto. Y dice Cristo cuando habla acerca de Abraham en el libro, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, leamos Juan en el capítulo 8, y dice así la palabra de Dios acerca de Abraham. Dice en Juan 8 y en el versículo 58 dice, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Y en el versículo 56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Por qué Abraham se gozó cuando vio el día de Jesucristo? ¿Cuál día de Jesús vio Abraham? Abraham vio el día de la muerte de Cristo. Abraham vio el día en el cual Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario.
Abraham escuchó la voz de Cristo en la cruz, diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y esa voz todavía clama hoy por nosotros, porque muchas veces nosotros no sabemos lo que hacemos. Muchas veces nosotros en nuestros extravíos, en nuestros pecados, en los errores que cometemos, no comprendemos el valor de la voz de la sangre, esa voz que habla, esa voz que nos sustituye porque Cristo murió en nuestro lugar. Abraham comprendió esto en parte cuando vio aquel carnero enredado en el zarzal, esa zarza que tiene espinas, hiriendo aquel carnero. Era el animal que Dios había provisto. Así como Cristo le hicieron una corona de zarzas, de espinas, y con esa corona le lastimaron las sienes y su sangre fue derramada sin que hubiera una justa razón para que él muriera. Un hombre inocente, un hombre que dio su vida por nosotros, un hombre que se dedicó a sanar, a buscar, a restaurar y a salvar lo que se había perdido. Él tomó nuestro lugar. Ese es el maravilloso evangelio de la sustitución. Abraham se alegró porque él vio que en lugar de su hijo no tendría que morir, porque iba a morir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso fue lo que exclamó Juan el Bautista cuando lo vio en el río Jordán. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la sustitución. Él tomó nuestro lugar. ¿Qué es lo peor que tú y yo merecemos? Mi querido hermano y hermana que me escuchas, tú y yo merecemos el terrible castigo por nuestros pecados. Pero este hombre inocente, Jesucristo, el hombre del Calvario, él murió siendo inocente. Como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca, pero su sangre hablaba de ese maravilloso amor que él manifestó a nosotros. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo, que habla mejor que la de Abel, también nos habla acerca de la redención. Leamos la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 14. Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 14. Dice así la palabra de Dios. En Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Cristo pagó el precio de la redención. Cristo pagó lo que ni tú ni yo podíamos pagar. El Señor Jesús pagó nuestra libertad. El Señor Jesús pagó nuestra salvación. El Señor Jesús pagó el precio de la vida eterna. Ese es el maravilloso precio que Él ha pagado por nosotros. Un precio eternal, un precio que jamás podremos pagarle al Señor. Puede que nosotros cambiemos, puede que el Señor transforme nuestros corazones, pero aún siempre estaremos en deuda con el Señor, porque el precio que Él ha pagado ha sido un precio infinito. Este precio de la redención es un precio que en el cielo, nosotros cuando veamos a Jesús, aún el mismo Adán frente a Jesús, se postrará, se arrodillará delante del Señor, echará sus coronas delante de él, llorará de alegría, de agradecimiento por lo que Cristo hizo por él, aún sin él merecer. Cristo Jesús ha pagado ese precio. Es algo maravilloso. Yo no sé si alguna vez has estado en aprietos, en algún tremendo conflicto, y de repente alguien ha venido y te ha ayudado. Cuenta una historia de una abogada que vino a ayudar a una persona que se merecía estar en prisión. Y aquella abogada era una abogada cristiana. Así que decidió ayudarle
Y justamente por ese trabajo que hizo esa persona de ayudar a aquella mujer que merecía estar en la cárcel, al final fue tan magistral la defensa de esta abogada que aquella joven rompió en lágrimas y dijo, yo no me merezco esto que estoy viviendo en estos momentos. No me merezco la libertad, pero la pudo obtener por aquella obra magistral, aquella obra de misericordia de esa abogada. Y le pregunta a la joven, a la abogada, ¿cuánto me debes? Dice la abogada, no me debes nada. Cristo lo pagó con su sangre. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, si has estado en un momento crucial de tu vida, si has estado en un momento en el cual te has encontrado entre la vida y la muerte, si has estado al borde de perderlo todo, aún tu misma libertad, y alguien te ha ayudado, puedes comprender en parte lo que significa el precio de la redención. El precio de la redención es, según la Biblia, el precio que se pagaba por salvar a una persona, el precio que se pagaba también por liberar a un esclavo de la esclavitud, el precio que se pagaba por liberar a un reo de la muerte. Y esto fue lo que hizo Jesucristo con cada uno de nosotros. Así que esta preciosa sangre nos habla de la redención, que es el precioso precio, el maravilloso don que Dios pagó del cielo al entregar a su Hijo, al derramar su sangre en la cruz por nosotros. En sexto lugar, la sangre de Cristo nos habla de la purificación. ¿Cuántos de nosotros hemos estado impuros? ¿Cuántos de nosotros hemos visto nuestros errores en el mundo? Cuando uno ve la situación, cuando uno ve su situación pecaminosa, ¿cuántas personas quisieran venir a Cristo? Muchos se sienten como el peor de los pecadores, se sienten que no tienen derecho, no merecen estar ante su presencia, no merecen el perdón de Dios, han cometido pecados horribles, como un día un joven que estaba predicando el evangelio y entró en un antro de vicio, un lugar donde había un hombre que era muy malo. Este hombre era un mafioso, había derramado mucha sangre de muchas personas. Y cuando el joven le predica el evangelio, aquel hombre decidió arrepentirse de todos los graves males que había hecho, de haber llevado a tantas almas a la ruina, de haber llevado a tantas personas tras los vicios de la droga, el alcohol. Y aquel hombre llega y le dice al misionero, ¿será que Dios puede perdonarme? Tú sabes cuántas personas he matado yo, cuánta gente, cuántos hogares he destruido, cuántos padres de familia he asesinado. Estas manos están manchadas de sangre, decía él. ¿Será que Dios me puede perdonar? Y el joven le dijo, si te arrepientes, si de todo corazón crees que Dios puede, el Señor te perdona. Solamente tienes que venir delante de él. Dice, mira este antro de vicio, aquí yo traje muchas mujeres y aquí les ofrecía dinero y las corrompía para que se prostituyeran. ¿Será que Dios puede perdonarme por esto? El joven, llorando con lágrimas en sus ojos, le dijo, Señor, si en verdad te arrepientes, Dios te puede perdonar. Cristo pagó un precio precioso. Con su preciosa sangre, el Señor pagó este precio, esta redención para ti. Porque por medio de su sangre puedes ser purificado, puedes ser limpiado de tus pecados. Así que el hombre entonces llevó a aquel joven a su casa, vio el rostro de su esposa, había sido golpeada por él. Cuando llegó la niña, su hija se escondió. Su hija tenía una cicatriz muy fea en su rostro que su padre le había hecho porque la había cortado con un puñal. Casi la mata en ese día. Casi mata a la madre de la niña. Y dice, mira, yo muchas veces he golpeado a mi esposa. Mira las cicatrices que ellas tienen. Ellas me tienen terror, se esconden de mí porque
Yo he sido muy malo con ellas y cada vez que llego, yo soy aquí el peor espanto que ellas pueden ver en su casa. Yo quiero preguntarte si Dios me puede perdonar este pecado. El misionero le dijo, si te arrepientes, si crees de verdad que Dios te ama, si tú le aceptas como tu salvador personal, si le pides perdón a tu esposa y a tu hija también por lo que has hecho, el Señor te puede perdonar. En aquel momento, este hombre que era un sicario, se arrodilla con lágrimas para pedir perdón a su esposa y a su hija por lo que les había hecho. Esta es una historia de la vida real. Posteriormente, le pide perdón a Dios. Que el joven misionero lo lleva a Cristo y ganó esta familia para el Señor. Este sicario vendió todo lo que poseía, lo entregó al Señor, decidió entregar su vida a Cristo. Mi querido hermano y hermana, esta sangre de Cristo es una sangre que habla con un poder tal que puede transformar vidas, un poder tal que puede purificarnos, un poder tal que puede limpiarnos. Y como dice en Primera de Juan 1:7, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice la palabra de Dios. Esa preciosa sangre nos limpia, según nos muestra la Sagrada Escritura, nos purifica. Y el Señor puede hacer borrón y cuenta nueva, según dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En séptimo lugar, la sangre de Cristo nos habla de la libertad. En Hebreos el capítulo 10 y el versículo 19. Hebreos el capítulo 10 y el versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Tenemos esta libertad por la sangre del Cordero. Esa sangre nos ha hecho libres. Por medio de esa sangre, entonces somos nueva criatura, porque todas estas cosas viejas quedaron en el pasado. No debe haber nada que nos atormente. No debe haber un pasado que salga como fantasma. Y si sale, podemos clamar a esa preciosa sangre y decir, por esa preciosa sangre tengo libertad de acercarme al lugar santísimo. Tengo libertad para ser una nueva criatura. Tengo libertad para vivir una vida lejos del mal y del pecado. Esa preciosa sangre nos hace libres. Por eso Cristo dijo que si Él nos libertare, seréis verdaderamente libres. Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, porque esa preciosa sangre nos habla de la verdad de un Dios salvador, un Dios que liberta, un Dios que salva, un Dios que sana. En octavo lugar, esta preciosa sangre nos habla de la paz. Vamos a leer Colosenses el capítulo 1 y el versículo 20. Colosenses capítulo 1 y el versículo 20. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y por medio de Él, por medio de Cristo, Dios logró reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Muchas personas no tienen paz. Muchas personas cuyas conciencias los acusan de día y de noche no pueden dormir en paz. Muchas personas se acuestan sin conciliar el sueño. Muchas personas están preocupadas por la situación que estamos viviendo en el mundo, por la situación de esta pandemia, de esta crisis mundial, por el futuro oscuro, el cual no permite a muchos escuchar la voz de la sangre de Cristo. Pero esa sangre de Cristo nos habla acerca de la paz. Por eso en Romanos en el capítulo 5 nos dice justificados
pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Él es el único que nos puede dar esa paz. Él puede darte esa paz con tu conciencia. Él puede darte esa paz con las demás personas. Él puede hacerte vivir una vida en paz. Esa paz que el mundo no tiene. Esa paz que muchos necesitan, que el mundo necesita, es porque no tiene a Cristo en su corazón. Porque no han escuchado la voz de la sangre. Cuando tú escuchas esa voz de la sangre que te habla, cuando tú escuchas la voz de la sangre que te dice, hijo mío, te he redimido, te he limpiado con esta preciosa sangre. Cuando tú escuchas la voz de Dios, puedes tener esa paz. Cuando tú escuchas la voz de la sangre, hijo mío o hija mía, te voy a ayudar en lo que necesitas. ¿Cuál es el problema más grave que tienes en estos momentos? Esa preciosa sangre de Cristo Jesús te puede traer la paz. Por esa preciosa sangre, por esos méritos, Cristo exclama en el cielo, Padre, mi sangre, mi sangre. Y el Padre envía a sus ángeles para ayudarnos en nuestras situaciones más adversas y terribles. ¿Cuál problema piensas que no tiene solución? Cristo derramó su sangre para ayudarte. Cristo derramó su sangre para redimirte. Cristo derramó su sangre para salvar a las familias, para salvar a nuestros hijos, para salvar los matrimonios, para salvar esas almas que están perdidas, que no tienen esa paz interior. Esa sangre preciosa nos habla de la paz. Y esa paz puede venir a tu corazón si te reconcilias con Dios. La única vía para conseguir la paz es reconciliarnos con Cristo y que su preciosa sangre nos limpie de todo pecado. En noveno lugar, esa preciosa sangre nos muestra el valor de un alma. ¿Cuánto vale un alma, según dice la Biblia? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el valor de un alma? Primera de Pedro, el capítulo 1 y los versículos 18 y 19. Primera de Pedro, el capítulo 1, los versículos 18 y 19. Dice así la palabra de nuestro Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Hemos recibido una vana manera de vivir, una mala herencia de nuestros padres, muchas veces el mal temperamento que tenemos, las malas reacciones que tenemos muchas veces, son herencia de nuestros padres. Nosotros tenemos la herencia hacia el pecado, tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, según explica el espíritu de profecía. Pero a pesar de estas tendencias, la sangre de Cristo vino a romper el ciclo vicioso del mal y nos muestra también el valor de un alma. Dice que la sangre preciosa de Cristo vale más que todos los bienes de este mundo. Vale más que todos los recursos, las riquezas, que todo el oro y la plata, que todas las riquezas minerales de este mundo, que todas las piedras preciosas, que todos los metales preciosos. Vale más que todos los diamantes que tú puedes apreciar en la humanidad. Vale más que toda la riqueza de los bancos, que hay en los bancos suizos o en cualquier banco del mundo. Nosotros hemos sido comprados, dice el versículo 19, hemos sido comprados con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuál es el valor de un alma? El valor de un alma es lo que vale la sangre de Cristo. El costo que el Señor pagó es un precio infinito. Y eso es lo que tú vales. Tú vales lo que pagó Cristo. Tú vales por la preciosa sangre lo que el Señor pagó por ti. Aunque es algo que realmente Cristo pagó mucho más con su sangre, porque el valor es un valor infinito.
El valor es un valor infinito porque es el valor de la demanda de la ley. La ley demanda la muerte del transgresor, pero no solamente eso, para pagar la demanda de la ley se requería alguien que fuera igual a la ley, de un valor infinito. La ley es una transcripción del carácter de Dios. En Romanos 13:10 dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Entonces, la ley es una transcripción del carácter de Dios y la ley vale lo que vale Dios. Y Dios estuvo dispuesto a pagar este precio infinito por amor a nosotros. Aunque nosotros como criaturas de Dios no teníamos derecho, no teníamos el derecho de ser salvos, puesto que jamás podríamos pagar ese precio, ni aunque murieran todos los seres humanos para pagar el precio de la salvación, ni aunque vinieran a morir todas las criaturas del cielo, los ángeles celestiales, jamás podrían pagar ese precio. Solamente Dios hecho carne vino a este mundo para redimirnos. Él era el único que podía pagar el precio de nuestra salvación. Por eso, el valor de un alma es valiosísimo ante la vista del cielo. Es tan valioso que Dios pagó el precio infinito de la sangre de su Hijo. La sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel, porque nos muestra el valor incalculable de la salvación de un alma. Y en décimo y último lugar, la preciosa sangre de Cristo nos habla del cielo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 7 y los versículos 14 y 15. Apocalipsis capítulo 7, los versículos 14 y 15 dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Dice el versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios padecerá hambre y sed por un tiempo, por un momento, por unos días. Seremos probados en el tiempo final, pero no moriremos de hambre. El Señor solamente lo permitirá para probarnos. Nos llevará hasta el extremo para ver hasta dónde llega nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Pero en ese momento extremo es cuando nosotros por fe debemos escuchar la voz de la sangre y lavar nuestra ropa, nuestros caracteres en la sangre de Cristo. Esto es lo que haremos nosotros en esta prueba final. Y dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, porque habrá una de las plagas, de las 7 plagas postreras, en Apocalipsis 16, serán plagas derramadas sin mezcla de misericordia, y el sol también nos afligirá a nosotros, aunque no será destructivo sobre nosotros. Ocasionará graves males, cáncer en la piel, y muchos morirán por motivo del calentamiento del sol. Sin embargo, nosotros, aunque sufriremos las penurias en este mundo, porque Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nunca nos dijo que no íbamos a sufrir. Él nos dijo, vamos a sufrir, pero si nosotros escuchamos la voz de la sangre, podemos triunfar sobre este mundo. Nuestros caracteres pueden ser limpiados, podemos ser transformados, podemos ser fieles y podemos tener una fe que jamás va a desmayar, porque es una fe que escucha la voz de la sangre. Por eso dice, ni calor alguno, porque dice el versículo 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El cielo nos muestra también un cuadro donde Dios va a consolarnos por la eternidad. Para vivir en un lugar donde no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, ni clamor. Llegaremos con nuestras lágrimas.
y Él va a enjugar esas lágrimas en el cielo. Llegaremos con nuestro sufrimiento, es cierto. Nuestros rostros estarán palideciendo en el conflicto final, pero al final, después de una tenaz lucha, de una lucha en agonía, al escuchar la voz de la sangre, podremos levantarnos y entrar triunfalmente en el cielo. Con esas heridas que tenemos, con esos terribles dolores del alma, entraremos, pero Dios nos consolará por la eternidad. Esa preciosa sangre del cielo nos habla del consuelo que Dios nos dará durante toda la eternidad, donde Dios enjugará cada lágrima. Cada lágrima que vertimos no es en vano. Cada dolor que tenemos no es en vano. Y quiero terminar este tema con la ilustración de una historia. Es una historia de amor, es una historia de lágrimas, y esta historia lleva por título la Operación Auca. Esta operación fue una tentativa de contacto de 5 misioneros evangélicos estadounidenses con los indígenas guaraníes en la selva del Ecuador. Los guaraníes, a quienes los quechuas llamaban peyorativamente Auca, que significa salvajes o enemigos, eran una tribu aislada conocida por su violencia contra su propia gente y contra los extranjeros que ingresaban en su territorio también. O sea que nadie podía entrar en su territorio sin que ellos lo mataran. Eran sangrientos, eran asesinos, eran crueles. Y con la intención de ser los primeros protestantes en evangelizar a los guaraní, los misioneros empezaron a hacer vuelos regulares sobre sus asentamientos en septiembre de 1955. Justamente cuando ellos llegaron, ellos volaban en un aeroplano con una cuerda y ponían una canasta y ahí les daban los regalos. Los guaraníes también les respondían con obsequios, con frutas, y un día hasta les regalaron un loro. Fue algo tremendo. Empezaron a tener cierta amistad con ellos y ellos también, hasta que en un momento, dice la historia, estos misioneros construyeron un campamento junto al río. El río se llamaba Curaray, y a unas pocas millas de los asentamientos guaraní. Sin embargo, su obra evangelizadora terminó bruscamente el 8 de enero de 1956, cuando estos 5 misioneros, sus nombres eran Jim Elliot, Nate Saint, Ed McCauley, Peter Fleming y Roger Uderian, fueron atacados por un grupo de indios, de guerreros guaraní. La noticia recorrió el mundo entero y en los Estados Unidos se invirtió mayor dinero. Hubo un auge. Esto motivó a las misiones de los Estados Unidos para enviar misioneros a esas tribus salvajes del mundo para predicarles el evangelio. Estos 5 jóvenes misioneros murieron, pero al momento de su muerte, varios años después de la muerte de los misioneros, la viuda de Jim Elliot, se llamaba Elizabeth, y la hermana de Nate Saint, uno de los misioneros también, Rachel, regresaron a Ecuador como misioneras con el Summer Institute of Linguistics para vivir entre los guaraní. Finalmente terminaron conviviendo con ellos y convirtiendo a muchos de ellos. Lograron ganar a una joven que era de esta tribu, que fue al área civilizada, y a través de ella también tuvieron un contacto más cercano, y ella sirvió como intercesora, intermediaria entre ellos, como mediadora. Y cuando querían venir los guerreros para tratar de matar a aquellas mujeres, aquella jovencita con el Espíritu Santo, que era también de la tribu de ellos, les hablaba. Y saben algo interesante, relata uno de los asesinos que se llamaba Mincaye, que esto fue instigado por los ancianos de la tribu. Tenían un odio tan grande que ellos
ellos instigaron a los jóvenes para que mataran a estos misioneros que ningún daño le habían hecho. Fue tan grande el poder que tuvieron estas misioneras al hablarles del amor de Cristo, al ayudarles también en sus necesidades, al hablarles de ese amor a pesar de que habían asesinado a su esposo y de esta manera también a su pariente, como la joven Rachel. Ellas hablaron del amor de Dios y del perdón, que Dios conmovió el corazón de aquellos hombres. Comprendieron que esa sangre preciosa de Cristo habla acerca del perdón y de la misericordia. ¿Cuántos de nosotros hoy en día también hemos sido conmovidos? Deberíamos ser conmovidos si escuchamos la voz de la sangre para perdonar las ofensas, para ser misericordiosos unos con los otros, para no devolver mal por mal, para no llenarnos de odio ni de rencor, aún en medio de esta pandemia, donde muchos hablan cosas negativas. Deberíamos hablar de la sangre de Cristo. ¿Cuántos queremos escuchar la voz de la sangre? ¿Cuántos queremos ser limpiados de nuestros pecados? ¿Cuántos queremos venir delante de Cristo para pedirle perdón por nuestros pecados? ¿Cuántos hemos sido conmovidos por esa voz de la sangre y queremos también perdonar a los que han cometido graves ofensas contra nosotros? ¿Cuántos queremos ser misericordiosos como el Señor lo ha sido con nosotros? ¿Cuántos queremos ser salvos en esta noche y escuchar la voz de la sangre de Cristo? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te salve y Dios sane también las heridas de tu alma. Que esa preciosa sangre pueda sanarte, pueda limpiarte y pueda salvarte. Es mi deseo y oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.